Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Como siempre, es un gusto poder saludarles por este medio. Es un privilegio hermoso y siempre, lo repito, es una gratitud para mí la oportunidad que Dios me ha dado de poder ministrar su palabra. Estoy tan agradecido con el Señor por esa gran bondad, por esa gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, y le suplico al Señor que le pueda bendecir de una manera muy especial cada una de nuestras vidas. Así que Dios nos auxilie. Hoy pues queremos avanzar en estos temas doctrinales que son tan necesarios y tan importantes, en los cuales, aunque uno ya haya en algún momento dado estudiado este tipo de temas, se da cuenta definitivamente que pues siempre hay una retroalimentación en cada uno de ellos. Así que le pedimos al Señor que nos siga enseñando, nos siga instruyendo, ¿verdad? Para poder ir aprendiendo más y más de Dios cada día. Vamos a orar. Si usted me acompaña, le suplicamos al Señor esta bendición. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, con mucha gratitud en nuestros corazones, entendiendo, Señor, que tú tienes planes muy especiales para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, te pedimos que sea tu espíritu, sea tu palabra, sea tu instrucción, Señor, la que se manifieste sobre nosotros. Por favor, papadito lindo, estamos pidiendo esa ayuda, estamos pidiendo esa bendición y esa ministración que tú, Señor, has preparado para nosotros. Danos un espíritu de entendimiento, trae un espíritu de revelación para que tu palabra pueda ser expuesta de manera adecuada, pero también que hayan receptores adecuados, Señor, para esta ministración. En el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, la verdad, hermanos, es que hay muchos temas, creo yo, que de alguna manera se han vuelto controversiales en el pueblo del Señor, de tal forma que a veces pues vemos dos bandos, por así decirlo, ¿verdad? O dos posturas de cristianos, ¿verdad? Unos que apoyan ciertas doctrinas y otros que no las apoyan, que no las creen, que no las reciben. Algunos tal vez con algún tipo de fundamento em, teológico, y otros pues simplemente por un legalismo hacen oposición, simplemente porque alguien les dijo eso no es de Dios, y no se han ido realmente a las escrituras a revisar cómo está la situación. Aquí podríamos hablar de muchos temas así, que de alguna manera esto ha tenido a la cristiandad dividida, y que creo que el Señor está llevándonos, ¿verdad?, a ir rompiendo ciertos razonamientos para que, pues, yo creo que venga cierta unidad también en el cuerpo de Cristo. No es una unidad que sea fácil, ¿verdad? Em, Porque es una unidad en el espíritu, y no es fácil cuando hay doctrinas tan diversas, pero bueno, el Señor nos irá ayudando para poder irlo recibiendo. Ahora, lo que sí es importante es que nosotros todo lo que enseñamos, todo lo que analizamos, todo lo que estudiamos, debe de estar refrendado en la misma palabra del Señor. No porque esto es la ocurrencia de un ministro X, de un ministro Y, no, sino que, hermano, que esté fundamentado en la palabra del Señor. Uno de estas cosas o de estos temas, hermano, es lo relacionado con la paternidad. Y es que, hermano, cuando el Señor Jesucristo vino, fíjese que es bien tremendo, porque Él vino por muchas razones, por supuesto, pero una de las razones por las que vino, hermano, fue para establecer una nueva relación entre Dios y el hombre. Si usted se recordará, hermano, antes de la venida de Jesucristo, era una relación de creador y de criatura. Sin embargo, cuando vino el Señor, entonces esto chocó con la forma de trato que todos tenían con Dios, porque el Señor no le llamó Dios, sino que empezó a hablar de su Padre, de tal manera que algunos hasta decían que blasfemaban, ¿verdad? La única vez que vemos a Jesús llamándolo como Dios es cuando está en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es porque Él se metió con la humanidad
Ahí Él se hizo uno con la humanidad para poder morir por los pecados de toda la humanidad. Y entonces de esa cuenta fue que Él le llamó así, pero pues nosotros vemos el trato de Dios con, o de Jesucristo con Dios era de padre, padre, padre. Y entonces Él inauguró esa nueva relación para que nosotros aprendiéramos realmente a tener esto, ¿verdad? Y que es tan importante. Ahora, Dios, tenemos que recordar, y aunque vamos a leer los versos un poquitito más adelante, pero tenemos que recordar que Dios es el Padre, ¿verdad? Dios es el Padre, así es llamado, el Padre. Jesús habló del Padre, pero cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que Dios es el Padre de los espíritus. Entonces quiere decir que si nosotros somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, entonces, y Dios es el Padre de los espíritus, nuestro cuerpo aquí en la tierra tiene un padre que es el padre que nos engendró, que yo no sé cómo se llamaba su papá literal, pero, o si todavía lo tiene, no sé cómo se llama. El mío pues ya partió a la presencia del Señor. Pero, hermano, entonces eso quiere decir que el alma también tiene padre. Y el padre del alma, pues es el ministro que Dios ha delegado para cubrirnos. Por eso es que nosotros no solamente debemos de llegar a la iglesia en calidad de ovejas. Eso es el principio, es el hermano, y eso lo vemos allá en la parábola conocida como la parábola del hijo pródigo, que empieza con con una oveja que se perdió, pero termina con un hijo que también regresa a la casa del padre. Igual sucede con el Salmo 23. Ese salmo nosotros podemos darnos cuenta que empieza Jehová es mi pastor, pero cuando termina a la casa de Jehová, o sea, no al redil de Jehová volveré por largos días, no, a la casa. ¿Por qué? Porque hay una transición, hay una evolución ahí de pasar de oveja a hijo. Ok, pero eso no es el punto. Entonces, hermano, entonces Dios viene y establece hombres, delega a hombres. El Padre para hacer su obra aquí en la tierra delega a hombres que son pastores, pero que también debemos de evolucionar a ser padres, para que entonces no solamente tengamos un redil con el caso de las ovejas, sino que también con los que van evolucionando en el caso de hijos, también puedan tener una casa donde ellos puedan establecerse. Ahora, algo que es importante es que cuando nosotros vamos a la escritura, porque muchas personas dicen, pero no, en la Biblia no se habla de padres espirituales, pero sí, hermano. Por ejemplo, la Biblia dice que todos los que son de fe son hijos de Abraham. Es decir, que por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe. Entonces quiere decir que Abraham es nuestro padre. Ok, Abraham es nuestro padre. También la Biblia dice, Isaac vuestro padre. Ah, entonces también Isaac, Jacob también vuestro padre, David vuestro padre. Hermano Juan llama hijitos, ¿verdad? Pablo dice hijitos por quienes vuelvo a padecer dolores de parto. Entonces quiere decir, hermano, incluso Jesús también, hermano, se habló de Jesús como un padre en ese caso también. ¿Ve? Eso es un poquito difícil de comprender, pero así es, ok. Pero entonces quiere decir que, hermano, Dios delegó a los padres literales, ahorita estoy hablando de los padres del cuerpo, por así decirlo, Dios delegó a esos padres literales para que cumplieran una función con sus hijos. Hermano, lamentablemente en la mayoría de los casos sí se ha cumplido, digamos, un poco lo físico, lo material, no así lo espiritual. Entonces, pues con sus honrosas excepciones de aquellos padres que ya conocen del Señor, pues entonces instruyen a sus hijos de esa manera. Pero en la mayoría de los casos no fue así. Entonces ahora, hermano, viene Dios y establece padres espirituales, levanta padres espirituales para que puedan hacer la función con los hijos de disciplinarlos, de instruirlos en el temor del Señor. Cuando digo disciplinarlos, estoy hablando de castigarlos, ¿verdad? Sino que disciplina tiene que ver con muchas cosas, hermano, hasta el punto de llegar al dominio propio. Hasta ahí nos lleva la disciplina, ¿verdad? Pero bueno, entonces, hermano, es necesario que nosotros entendamos que los ministros, sin quitar la función paterna de los padres del cuerpo, tienen que hacer una función, hermano, en el alma también de las personas. Así que, hermano, que Dios nos ayude para que podamos hacer esa obra bien hecha.
Recuérdese que los ministros fueron puestos al frente de una congregación que se convierte en una casa, porque nosotros vamos a la casa, pues se habla de la casa de Dios, ¿verdad? No del templo de Dios, sí se habla también del templo, pero en la mayoría de los casos se habla de la casa del Señor. Fíjese qué tremendo privilegio tuvieron los discípulos del Señor, porque ellos tuvieron como padre espiritual, hermano, a Jesucristo. Jesucristo se constituyó en su padre espiritual, ¿verdad? Y imagínense qué paternidad más extraordinaria, hermano. Y estos discípulos fueron enseñados en muchas cosas, hermano, en cuestiones de amor, en cuestiones de oración, de comunión con Dios, en muchas cosas, hermano. Y es que cuando Jesús, hermanos, se está yendo de aquí de la tierra, Él dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, hermano, quiere decir que el Señor, hermano, sí estableció que Dios es nuestro Padre, pero también que necesitamos padres literales aquí en la tierra, o que tenemos padres literales aquí en la tierra, pero también necesitamos padres espirituales. Ok. Entonces quisiera leer algunos versos aquí que nos van a ir dando algunas pautas a nosotros, hermano, de, de cómo, de cómo ir entendiendo este tema de la paternidad. Fíjese que Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿a quién? A los padres, por medio de los profetas. Pero mire, note aquí que Dios habló a los padres por medio de los profetas. Es decir, ¿cuál era el mensaje? ¿Hacia quién era el mensaje, hermano? Y claro, aquí está hablando, hermano, de padres literales, pero también de padres espirituales. O podríamos verlo como padres literales y los profetas como padres espirituales. Es decir, que, hermano, Dios desde ahí ya nos estaba mostrando que Dios levanta también ministros para que vengan a cubrir esa función que necesitan, hermano, los hijos, ¿verdad? Fíjese el Salmo 27:10 y esta versión de lenguaje actual me gusta mucho porque dice, mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Dios nos adopta como hijos. Y recuérdese que la Biblia dice que Dios al que recibe por hijo también lo disciplina. Dios al que recibe por hijo también lo disciplina. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, todos nosotros, porque aquí se habla, mis padres podrán abandonarme, y todos nosotros en alguna faceta de nuestra vida fuimos abandonados. Algunos los atendieron muy bien en aspectos médicos, pero tal vez, hermano, en aspectos de cariño no los pudieron atender. A otros los atendieron bien en aspectos de cariño, pero quizás, hermano, no los atendieron bien en cuestión de educación. A otros, bueno, es decir, todos tuvimos alguna deficiencia a través de nuestros padres. Ahora viene Dios y Él nos adopta como hijos, pero como Él no tiene eh, hermano, no lo hace de una manera directa, entonces tiene que poner representantes. Es más o menos como lo que pasa con un presidente de una nación, hermano. Él tiene representantes en otro, embajador de Guatemala en Estados Unidos. Es el presidente siendo representado allá en Estados Unidos. Entonces Dios el Padre está en su trono y ahora entonces él, hermano, delega ministros para que hagan esa función aquí en la tierra. Ok, entonces, pues el tema que yo quiero abordar juntamente con ustedes es el tema de la paternidad. Es un tema tan importante y tan necesario en este tiempo, hermano, porque el Señor dijo claramente, yo no los voy a dejar huérfanos, es decir, yo les voy a poner, no dijo, yo no voy a dejar que ustedes estén huérfanos, yo voy a ser siempre su padre, no, no les voy a dejar huérfanos, les voy a dar a otro consolador. Pero hermano, nosotros entendemos que el Espíritu Santo, al no tener un cuerpo físico, entonces utiliza aquí en la tierra los ministros para hacer esa función paterna. Ok, ok. Definitivamente, hermano, definitivamente que nosotros entendemos entonces esto. Mire, mire pues, hermano, primer libro
Primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo número 23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Si usted se da cuenta, entonces aquí está hablando, hermano, de que nosotros somos seres tripartitos. Hay tres partes en nuestro ser. Nosotros no somos un cuerpo que tiene espíritu y alma. Somos un espíritu que tiene cuerpo y alma, hermano, porque la esencia nuestra no es el cuerpo. Lamentablemente, hermano, muchas personas piensan que lo más importante es lo del cuerpo y no, hermano. Por eso es que cuando una persona muere, hermano, muere aquí en la tierra, pero su espíritu no muere, es decir, sigue su espíritu con vida, hermano, y dependiendo qué fue lo que sucedió. Bueno, si era cristiano, sigue con vida. Si no era cristiano, pues su espíritu nunca tuvo vida y su alma es la que va a llevar un sufrimiento, ¿verdad? Aunque el espíritu va a pasar también por un proceso. Bueno, pero ese no es el tema. El punto entonces es que, hermano, al tener tres partes de nuestro ser, entonces tenemos que tener tres padres. Y mire lo que dice la escritura. Además, Hebreos 12:9, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. Estos son los, hermano, estos son los que yo le llamo los padres del cuerpo. Bueno, no yo, no que así se le conocen los padres del cuerpo. Dice, para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus. Padre de nuestros espíritus. Por favor, note, Padre de nuestros espíritus. Hermano, entonces, ¿quién es el Padre de nuestros espíritus? Es Dios. Hermano, el espíritu solo tiene un padre, no importa quién sea la persona, todos tenemos el mismo padre. El cuerpo, hermano, todos tenemos diferente padre. Y en el caso del, del alma también, ¿verdad? Porque dependiendo de dónde uno se congrega, así va a ser el padre que uno tiene. Entonces, por lo menos aquí vemos que están los padres terrenales y los padres, y el padre de nuestro espíritu. Ahora, fíjese cómo Pablo, hermano, le llama a Tito, aquí en Tito capítulo 1, versículo número 4, dice a Tito, esta carta está dirigida a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro, y de Cristo nuestro, y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Pero fíjese, aquí Pablo está llamando a Tito hijo verdadero. Entonces quiere decir que Pablo era un padre para Tito. Pero era un padre de su alma, no era padre del espíritu, porque entonces ahí sería una usurpación hacia la paternidad de Dios. No es padre del cuerpo, hermano, porque pues sería una usurpación hacia el padre terrenal, hermano, sino que es un padre del alma. La única manera que él fuera el padre del cuerpo y del alma es que el papá de alguien fuera pastor también. Entonces es su padre terrenal y es su pastor, su padre del alma, ¿verdad? Y es que, hermano, el centro de todas las cosas hoy en día está en el alma. Una vez la persona ya conoció, ya creyó en Jesucristo, el siguiente paso, hermano, definitivamente es la restauración de su alma, porque en el momento que creyó en Cristo, Dios vivificó su espíritu, hermano, ya le dio vida a su espíritu y hay un proceso ahí, pero el centro de todo, el botín detrás de lo que va el enemigo son las almas siempre. Entonces el alma tiene que ser regenerada, restaurada, ministrada, liberada, hermano, para que entonces el alma pueda avanzar en esa evolución tan preciosa, hermano, y esa es la función que tenemos nosotros los ministros, trabajar con el alma. Por eso es que, hermano, la palabra implantada es la que viene a efectuar una salvación de nuestras almas, pero salvación no en el sentido de vida eterna, sino salvación en el sentido de la restauración para entrar a la dimensión que Dios ha preparado. Mire este verso, primera de Juan 2:1. Aquí Juan otra, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No voy a hablar del contexto de este versículo, sino solo quiero hacer énfasis, cómo dice Juan, hijos. Entonces, si Juan está diciendo hijos, porque Juan se constituye en un padre espiritual. Y bueno, hermano, ¿quién también, aparte de Jesucristo, uno de los padres que nosotros vemos extraordinarios es
Pablo, Juan, ¿verdad, hermano? Hombres que había testimonio, ¿verdad? De lo que ellos eran o que fueron como padres realmente, ¿verdad? Entonces, note aquí, hermano, que el apóstol Juan está llamando hijitos. En el capítulo 2 verso 12 de la misma carta, el apóstol Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero otra vez llama hijitos. Y esa expresión es para hablar de alguien definitivamente, hermano, que se está constituyendo como padre. No como nosotros, ¿verdad? Que nosotros a cualquiera le podemos decir mi hijo, ¿verdad? Mi hijo. Hay personas que en cualquier lugar, ¿verdad? Mire, mi hijo, hágame tal y tal cosa, ¿verdad? O hágame favor de esto. Y no es ni su hijo ni físico, ni su hijo espiritual, ¿verdad? No puede ser así. O sea, Juan cuando habla, sí está hablando, hermano, de esto. Mire, los diccionarios definen la palabra paternidad como un estado o calidad de padre. Es decir, hermano, cuando se habla de la paternidad se está hablando de un estado o una calidad de padre. Y padre es aquel varón que ha engendrado. Dice, la palabra engendrar se traduce del griego genao, que metafóricamente se utiliza del acto de gracia de Dios al conferir sobre aquellos que creen la naturaleza y la disposición de niños impartiéndoles la vida espiritual. Es decir, hermano, esta palabra en el sentido, haciendo una aplicación, esta palabra genao, hermano, es cuando Dios nos da la oportunidad de que nosotros seamos hijos de Él, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos al Señor, entonces el Señor nos ministra de su gracia, hermano, y entonces, hermano, nosotros estamos en la calidad de hijos, ¿verdad? Es como Dios nos engendra a nosotros, ok. Mire estos versos, hermano, bien importantes, porque nos hablan de un nuevo nacimiento. Y si hay un nuevo nacimiento, pues tiene que haber un padre de nuestro espíritu, un padre del alma, y bueno, de nuestro cuerpo ya no cambiaría, ¿verdad? Pero oiga lo que dice Juan capítulo 3 verso 3 cuando el Señor fue abordado por aquel hombre llamado Nicodemo, que le empezó a hacer ciertas preguntas. Y entonces respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, si hay un nuevo nacimiento es porque hay un engendramiento. Ese engendramiento, por supuesto que lo hace el Señor. El Señor engendra a ese hijo, pero se lo delega. Por eso es que la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Nosotros los pastores, Dios nos ha dado una herencia y la herencia son precisamente todas las ovejitas que Dios nos ha dado. Hermano, esa es la herencia que Dios nos entregó para que la cuidemos, pero para que la desarrollemos, para que lo ministremos, para que les enseñemos, los instruyamos, los disciplinamos, los corrijamos. Eso, Dios, eso es lo que está haciendo el Señor. Entonces aquí se habla de un nuevo nacimiento, si hay un nuevo nacimiento es porque porque como le decía, hay alguien que engendró y en este caso es Dios el que viene a hacer ese engendramiento. Mire lo que dice el versículo número 5, ¿verdad? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, que ese nuevo nacimiento es necesario. Ese nuevo nacimiento es indispensable. Ese nuevo nacimiento es importante. Y es ahí donde empieza todo, porque hay un nacimiento, pero no es un nacimiento físico, porque ese ya se dio, es un nacimiento espiritual en el cual ahora Dios se constituye en el Padre del Espíritu, pero también delega a un ministro para que se constituya en el Padre del alma de aquella persona. Ok, y luego el tercer, bueno, ese verso ya lo leímos, ¿verdad? Ahora, para denotar a la persona que por medio de la predicación, es como que le estamos dando seguimiento a aquello que estábamos hablando ayer, para denotar a la persona que por medio de la predicación del Evangelio viene a ser el instrumento humano en la impartición de la vida espiritual. Es decir, el ministro, al estar impartiendo la palabra, al estar ministrando la palabra, lo que está haciendo el ministro es continuando con la obra
que ya empezó el Señor ya salvó, ya le dio vida al espíritu, ya empezó la restauración del alma, pero ahora la administración de la palabra es la que va a ayudar para que esa persona pueda desarrollarse y crecer y evolucionar y alcanzar la estatura que Dios tiene determinada. Es para denotar a la persona que por medio de la predicación del Evangelio viene a ser el instrumento humano en la impartición de la vida espiritual, que es la palabra 1080, ¿verdad? Que es la palabra esa genao, ¿verdad? Esto viene a confirmar que Dios toma la iniciativa de impartir su paternidad por gracia sobre quienes se acercan a Él por medio de Jesucristo. Ok, ok. Leamos estos otros versos. Mire lo que el apóstol Pablo, aquí nos vamos a ir en cada vez que nos vamos adentrando, vamos a ir entendiendo algunas cosas que son muy, muy importantes. Entonces, mire lo que dice aquí, hermano, el apóstol Pablo en primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres. Maestros pueden tener muchos, pero no tenéis, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, Pablo fue el padre espiritual, hermano, que engendró a aquellos, ¿verdad? Y por eso es que él dice en algún momento, hijitos, por quienes vuelvo a padecer dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? Entonces hay un engendramiento espiritual que se da a través de un ministro. Dios es el que engendra en el espíritu. El ministro engendra en el alma y empieza a trabajar con el alma de la persona, ¿verdad? Ok. Efesios 1:5, esto es precioso. Nos predestinó, es decir, Dios nos predestinó para adopción como hijos, para que fuéramos adoptados como hijos, para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir que, hermano, nosotros fuimos predestinados para ser adoptados como hijos, pero ¿cómo? A través de Jesucristo. Es decir, el hecho de que Cristo haya entrado a nuestro corazón, eso nos abrió la puerta para que ahora nosotros también como hermanos, porque Cristo viene a constituirse en nuestro hermano, nosotros como hermanos de Jesucristo, ahora tengamos al mismo Padre. Entonces, a través de Cristo vino la adopción como hijos. Y por eso, hermanos, y esto es algo precioso, maravilloso y glorioso lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que hay padres, hay padre del Espíritu, hay padres terrenales y hay padres de nuestra alma, ¿verdad? Los padres terrenales son nuestros padres literales y los padres de nuestra alma vienen a ser los ministros que Dios ha levantado para esta función. Ok, veamos algunos beneficios de la paternidad, porque yo creo que es muy, muy, muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de eso, ¿verdad? Recuérdese, hermano, que una de las primeras cosas que Dios nos enseña es que Él es un verdadero Padre y que nosotros no somos huérfanos. Hermano, a partir del momento que nosotros creímos en Cristo, comenzamos a disfrutar de los beneficios, de muchos beneficios, hermano, y que aquí vamos a citar algunos de ellos, pero realmente son muchos los beneficios que pues nosotros tenemos al recibir una paternidad y vamos a ver cada uno de ellos y hermano, cada una de estos beneficios va a ser algo precioso. Lo primero sería, hermano, es el beneficio de recibir la revelación de que somos hijos de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo número 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermano, definitivamente este es el primer beneficio que adquirimos, un espíritu de adopción. Mire, hermano, es que nosotros no le llamamos, digamos, hay personas que hacen las cosas a veces por imitación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va a la iglesia, ¿verdad? Y uno es nuevo, no conoce mayor cosa, entonces uno ve que los demás aplauden, entonces uno aplaude también, ¿verdad? Uno ve que los demás cantan y bueno, si están las letras de las canciones ahí
en la pantalla, pues, o en algún lugar, hermano, entonces uno las puede ir cantando. Y uno empieza muchas cosas, uno aprende por imitación, así es de niño, ¿verdad? Uno muchas cosas aprende por imitación. Entonces, pero en el caso nuestro no es así, sino que cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que hermano, vino juntamente con el Señor un espíritu de adopción para nosotros. Ese espíritu de adopción es para que nosotros clamemos, es decir, que no seamos forzados, que no lo hagamos por imitación, sino que lo haga, hermano, va a brotar de nosotros llamarle Padre, porque ya nos ministraron, ya recibimos ese espíritu de adopción. Entonces ahora nosotros no es algo forzado, no es algo que, dígale papá, pues no, dígale, no, hermano, ¿cómo? Es como aquel hijo, hermano, que no creció con sus padres o con su padre o su madre, como sea, y de repente, hermano, aparece su padre, ¿verdad? Porque quizás se fue a los Estados Unidos, lo dejó muy niñito, y él se acostumbró a llamarle mamá o papá, quizás a los abuelos, y de repente aparece de regreso aquel hombre, ¿verdad? Hermano, entonces, él es tu papá, decirle papá, y él no está acostumbrado a decirle papá, tal vez con el tiempo va a empezar a hacerlo, pero en el caso nuestro no, porque al recibir el espíritu de adopción, aquí dice, hermano, por el cual nosotros clamamos Abba Padre o papito, papaito, como tú le quieras decir, hermano, pero es algo que brota, es algo que nace, es algo que viene de nuestro interior porque hay un espíritu, hermano, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Esto es precioso, realmente, hermano. Eso es maravilloso. Fíjese que en el verso 16 dice, hermano, que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu. Yo no puse aquí ese verso, pero dice, el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que Dios nos revela esta verdad, hermano, desde el momento que nosotros creemos en el Señor, desde que empieza el nuevo nacimiento, ya nosotros recibimos esa verdad como una revelación, y entonces aquella relación de padre e hijo no es algo, como le digo, que sea forzada, sino que es algo, hermano, que nosotros somos impulsados por medio de ese espíritu de adopción a poder eh, eh, llamarle Abba Padre, ¿verdad? Recuérdese que incluso el Señor Jesucristo enseñó cómo deberíamos de orar, diciendo ustedes cuando oren van a orar Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Hermano, y bueno, y hay muchas otras cosas más que aquí nosotros podemos ver. Ok, ahora, Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. El espíritu de Cristo, dice el espíritu de su Hijo, es el espíritu de Cristo, y el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos Abba Padre, Abba Padre. Así que, hermano, uno de los primeros beneficios es la revelación de que nosotros somos hijos de Dios. Eso es una revelación extraordinaria que nosotros recibimos. Sigamos adelante. Otra, hermano, eh, otro beneficio es la identidad. Mire, primera de Juan capítulo 3, versículo número 1 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire, hermano, ese es otro privilegio hermoso. Ahora, ¿cuál es nuestra identidad? Ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Esa es la identidad más gloriosa, hermano. Y es que, mire, en el caso de lo natural, nuestro nombre nos da a nosotros identidad. Pero fíjese, hermano, que la palabra del Señor dice que hay un nombre mejor que el de hijos e hijas. No voy a entrar en eso, pero allá en Isaías capítulo 50, si no estoy mal, dice que hay un nombre mejor que el de hijos e hijas. Entonces quiere decir que hijo es un nombre. Entonces aquí nuestra identidad es ser hijo. Esa es nuestra identidad preciosa, hermano. Y esa identidad nos da el sentido de pertenencia a una familia. Por eso es que Él es el Padre. El Espíritu Santo hace funciones maternas. Hermano, no estoy diciendo que el Espíritu Santo sea mujer que hace funciones maternas, hermano. Y entonces nosotros venimos a constituirnos en hijos de Dios, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. Recuerdes, hermano, que el que nosotros seamos hijos nos hace parte de la familia de Dios. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 3, versículo 15, que de Jesucristo toman nombre todas las familias que están en el cielo y en la tierra. Así que, hermano, nosotros tenemos una familia terrenal
Bueno, esa es otra cosa. Si tenemos tres padres, también tenemos que tener tres familias, ¿verdad? Y de hecho, nosotros tenemos tres familias. La familia literal, la familia congregacional y la familia de todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Son nuestras tres familias, hermano. Así que es precioso saber que somos hijos de Dios. Y es que, hermano, los hijos de Dios no pueden hacer otras cosas que no hagan los hijos de Dios. Por eso es que tenemos que ser instruidos en esos caminos. Así como se decía, como Jesús cuando confrontó a los judíos, les dijo, si usted, es que ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, les dijo el Señor, ¿verdad? Pero ustedes son de su padre el diablo. Bueno, esa es otra cosa. Mire el siguiente verso, Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Todos los que creemos en su nombre nos dio el derecho, nos dio la potestad de ser llamados, de ser hechos, de llegar a ser hijos de Dios. Mire, mire, hermanos, ese es un privilegio hermosísimo el que el Señor nos da. Ok, avancemos. ¿Qué otro beneficio tenemos cuando nosotros, hermano, tenemos una paternidad? Mire, el amor del Padre. Mire como dice Juan 16:17. Y esto se puede aplicar por lo menos en las dos facetas, ¿verdad? En la faceta del Padre del alma y el Padre del Espíritu, ¿verdad? Porque en la del cuerpo, pues eso ya depende de su Padre, ¿verdad? Juan 16:17. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Hermano, el amor del Padre nos da a nosotros la seguridad, la confianza, la certidumbre. Y esa certidumbre evita que cualquier temor venga a nuestra vida. Porque hermano, de verdad nosotros ya no estamos huérfanos. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo te adoptaré como hijo, decía Salmo 27:10 en la versión lenguaje actual. Pero entonces, hermano, nos damos cuenta que si nosotros tenemos el amor del Padre, la Biblia dice que el perfecto amor es, hermano, echa fuera el temor. Entonces vamos a ser liberados de todo temor. ¿Por qué? Porque tenemos como un beneficio de esa paternidad, tenemos, hermano, el amor del Padre siendo ministrado en nuestra vida de una manera continua, de una manera constante, ¿verdad? Amén. Sigamos. Mire, esta es otra bendición, hermano, porque dice, hermano, y otro beneficio, ¿verdad? Es la provisión para las necesidades. Hermano, Mateo 6:8 dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos. ¿A quienes, hermano? Aquí está hablando de los hombres, pues, de los hombres, ¿verdad? De los gentiles. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitéis antes que vosotros lo pidáis. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros podamos pedir a Dios el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hermano, pero antes que la palabra salga de nuestra boca, ya el Padre conoce, ya el Padre sabe cuáles son nuestras necesidades. Y Él, como un buen Padre, provee para el cuerpo, provee para el alma, provee para el espíritu. Recuérdese que si Él es nuestro Padre, la Biblia dice, hermano, que el que no provee para los suyos es peor que un infiel y ha negado la fe. Entonces, ahora imagínese usted que le apliquemos ese verso a Dios, ¿verdad? Él no es un padre, hermano, que no provee para los suyos. Al contrario, Él siempre provee todo lo que nosotros necesitamos, hermano. Dios definitivamente conoce y sabe cuáles son nuestras necesidades, pero el Señor dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán a ser una añadidura. Así que Dios tiene el cuidado, hermano, de suplir a nuestros padres terrenales para que nuestros padres terrenales nos provean a nosotros. Dios tiene cuidado definitivamente de eso, ¿verdad? Y no solo nos provee de alimento, nos provee trabajo, nos provee salud, nos provee sustento, de todo lo que nosotros necesitamos. Dios, como el buen Padre, Dios lo provee para cada uno de nosotros. Así que Dios nos ayude, porque la Biblia sabe que dice, haciendo una relación, una comparación, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, hermano, cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Aleluya. Ok, de los beneficios, hermano, es el derecho a herencia. Nosotros tenemos derecho a herencia, porque si somos hijos,
Pues hermano, Él es un buen padre, ¿verdad? Hermano, y la Biblia dice que el buen padre deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos también. Entonces, quiere decir, hermano, que, mire, Romanos 8:17 dice, y si hijos, porque ya somos hijos. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Ok. Entonces, y si hijos también herederos, herederos de Dios, el Padre, y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hermano, entonces quiere decir que Dios tiene una herencia para nosotros. Y en cualquier momento Dios nos da a disfrutar esa herencia, pero no en el aspecto material solamente, aunque Dios también nos da muchas bendiciones materiales. Pero hermano, dice Gálatas 4:7, por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces, hermano, esa herencia está preparada, pero recuérdese que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, hermano, aunque sea dueño de todo, dice la escritura, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a vivir como el hijo pródigo, que el hijo pródigo agarró su herencia y la fue al malgastar. No, hermano, como hijos de Dios debemos de administrar la herencia que Dios nos ha dado y nos ha dado mucho. Por ejemplo, nuestros hijos vienen a ser una herencia para nosotros, hermano, pero nos ha dado otras muchas cosas, hermano, todos los recursos materiales, físicos, económicos, que es parte de nuestra herencia, pero nosotros también tenemos que administrarla de manera adecuada. Ok. ¿Qué otra cosa nos provee el Padre como un beneficio? Mire, mire qué lindo, hermano. Trabajo en su viña. En la viña van a trabajar siervos, pero también van a trabajar hijos, ¿verdad? Y eso es maravilloso, hermano, ¿verdad? Eso es maravilloso. Mire lo que dice Mateo 21:28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Mire, tenía dos hijos y entonces ve y le dice, ve y trabaja hoy en la viña. Es decir, el Padre, hermano, nos capacita para trabajar en su obra, porque Él nos ha dado muchos dones. Y recuerde que la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces quiere decir que el Padre nos da esos dones, nos activa esos dones a través de su Espíritu Santo, hermano, y ahora nos da trabajo en su obra, hermano, nos delega para que como hijos de Él podamos servirle. Mire, hermano, no es lo mismo un siervo que sirve al Señor a un hijo que le sirve. Ahora, si es un siervo que es hijo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Si solo es siervo es una cosa y si solo es hijo es otra cosa, hermano, porque el hijo es por obediencia, pero hermano, el siervo no es definitivamente por obediencia, sino perdón, el siervo es por obediencia, el hijo es por amor. El hijo es por amor, hermano. Entonces, todos aquellos hijos que le servimos al Señor lo hacemos por amor y lo debemos de hacer mejor que los siervos, porque los siervos van detrás de una paga, los hijos no van detrás de una paga. Gloria a Dios. Avancemos, avancemos. Mire, Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire, hermano, Dios definitivamente es un Padre para nosotros y Él dice que al que toma por hijo, lo disciplina también. Y la disciplina es una de las manifestaciones del amor de Dios. Fíjese que, hermano, hay, como le dije en el principio, que hay diferentes palabras que se traducen disciplina, sobre todo estoy hablando en este momento del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros, por lo menos yo encontré 7 palabras que se traducen disciplina. Hermano, algunas significan llamar la atención, otras instruir, otras capacitar. Hay diferentes, pero entonces yo traté de ponerlas en un orden cronológico, como una evolución. Y me di cuenta, hermano, que la última de ellas es el equilibrio. Significa dominio propio, no equilibrio, no que dominio propio. Y eso es algo que hace la disciplina, porque un hijo que está sin disciplina es un hijo que no alcanza dominio propio, pero un hijo que tiene disciplina es un hijo, hermano, que aprende a tener dominio propio. Por eso es que es tan importante la disciplina, de la cual muchos, hermano, están
haciendo una excepción con sus hijos y no los disciplinan hoy en día, pero es parte de lo que nosotros necesitamos. Entonces, el beneficio aquí sería la disciplina, que es la manifestación del amor de Dios, hermano. Y es una forma como Dios nos corrige, ¿verdad? Hermano, definitivamente Dios a todos sus hijos primeramente nos instruye, nos capacita, pero también nos corrige, hermano, buscando que cada día nuestro corazón vaya siendo formado, vaya siendo capacitado, vaya siendo instruido. Así que, hermano, definitivamente la disciplina es necesaria. Y hay diferentes tipos de disciplina. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo regresó, el padre no lo disciplinó con, con chicote, diríamos, nosotros con vara, hermano, no lo disciplinó así, sino que el padre, ¿sabe cuál fue la disciplina? El amor. Esa fue la peor disciplina para él, hermano, porque si le hubieran fajado, le hubiera dicho, bueno, merecido me lo tenía, pero viene el padre, corre, lo abraza, lo besa y hermano le cambia vestidura y todo lo que usted ya sabe, anillo y calzado, fue algo tremendo. Es decir, la forma de disciplinar ahí fue el amor. Vaya que el pródigo resistió, porque hay personas que no resisten la disciplina del amor, hermano, realmente les cuesta un poquitito eso. Mire qué otra cosa, hermano. Juan 17:11, protección. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Mire, hermano. Mientras nosotros estamos en el mundo, hay una promesa de parte del Señor como Padre y es que Él nos va a guardar. No te dejaré y no te desampararé. Como estuve con Moisés mi siervo, así estaré contigo. Estaré con vosotros todos los días hasta el final, hermano. Entonces hay una promesa y eso es la protección que nos da un Padre. Hermano, qué delicioso, qué sabroso sentir que uno tiene un Padre que cuando uno tiene un problema, aunque sabía que se exponía que el padre lo corrigiera, lo castigara, lo disciplinara, pero al final de cuentas, hermano, uno sabía que era para su beneficio, pero el padre estaba ahí, ok, tal vez lo corregía, pero lo apoyaba para salir del problema. Entonces, qué rico es saber que uno tiene un padre, hermano, y que Dios no nos va a desamparar porque aún dejó su Espíritu Santo para que nosotros no quedáramos huérfanos, hermanos, y nos dejó a un consolador para que estuviera con nosotros siempre. Así que ese es el Espíritu Santo, el que hoy funge como un consolador, pero también como un protector de nuestra vida. Lucas 15:22, beneficios de la paternidad. Hermano, las vestiduras, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies. Aquí solo estamos hablando de vestidura, pero también se puede hablar del anillo, se puede hablar también de las sandalias, porque las sandalias sirven para caminar, ¿verdad? Definitivamente, hermano. Y aquí en este caso particular es la liberación de la esclavitud. ¿Por qué? Porque los que no tenían calzado eran los esclavos y los que utilizaban calzado eran los libres. Entonces es el testimonio de la libertad que el Señor le estaba dando como hijo. Ahí también podemos hablar de la libertad. El anillo representa la honra, hermano, la identidad también puede representar, pero sobre todo la honra en este caso particular. Y la vestidura es que tiene cobertura. Hermano, usted se recordará, hermano, que Jacob le hizo una túnica de colores a su hijo José, hermano, para identificarlo. Entonces, hermano, la vestidura es la cobertura. El Padre nos viste a nosotros hoy, hermano, y nos viste a través de un manto ministerial, del manto de los 5 ministerios. El Señor nos cubre. Así que, hermano, nosotros estamos bendecidísimos sabiendo, hermano, que todos estos beneficios son para que nosotros realmente los disfrutemos. Mire, esa es otra de las cosas, que el Señor nos da una nueva forma de hablar. Esa nueva forma de hablar, hermano, es un nuevo lenguaje que el Señor nos ha entregado. Por eso es que cuando uno llega a los caminos del Señor, aquel lenguaje soez, aquel lenguaje vulgar, aquel lenguaje tal vez, hermano, muy, muy malo, palabras, ¿verdad?
palabras malas que salían de nuestra boca, ahora el Señor la cambia. Y por eso fue que, mire, según Mateo 26:73, Pedro fue identificado por su forma de hablar. Y un poco después de acercaros los que, se acercaron, perdón, los que estaban ahí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es decir, la forma de hablar identificó que Pedro era uno de aquellos que habían caminado con Jesús. Mire, mire qué tremendo, hermano. Entonces, cuando venimos al Señor, hermano, estamos expuestos al bautismo del Espíritu Santo, hermano. Y la Biblia dice que cuando viene el Espíritu Santo, hermano, los que crean en el Señor van a hablar en nuevas lenguas. Entonces hay un nuevo lenguaje en nuestra boca. Ese nuevo lenguaje, hermano, es un lenguaje espiritual que el diablo, que el Señor lo reprenda, no entiende, pero que nosotros hablamos misterios con Dios cuando nosotros, hermano, estamos hablando ese lenguaje. Entonces hay un cambio realmente, hermano. Hay tantos beneficios y yo creo que nos vamos a quedar demasiado cortos, hermano, a hablar de todos estos beneficios, pero es una tremenda bendición saber que, hermano, tenemos ahora un Padre, y no solo Padre de nuestro espíritu. Él es el principal, ¿verdad? Él es y delega también padres de nuestra alma, hermano, en el nombre del Señor, ¿verdad? Así que el Señor nos auxilie con eso. Mire, y esto es otra cosa, alimento espiritual, ¿verdad? Juan 6:32 dice: entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Hermano, y no solo, hermano, este tipo de pan, sino que aún recuérdese que aquellos panes que se multiplicaron fue la provisión, hermano, estamos hablando aquí de la provisión espiritual, ¿verdad? Porque habíamos mencionado anteriormente la provisión para nuestras necesidades, pero mire qué tremendo, porque esto nos habla de la palabra del Señor. De la palabra, hermano, Jesucristo es la palabra viviente, pero que ahora está siendo ministrada a través de los diferentes siervos que el Señor ha levantado con el propósito de que ejerzan la paternidad del alma, hermano, para poder entregar esas almas un día delante del Señor. Porque todos, hermanos, los ministros tenemos que entregar las almas. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que las ovejas deben de portarse, voy a parafrasearlo, lo mejor posible para que los ministros no nos quejemos delante de Dios, porque eso no es conveniente, dice la Escritura, hermano, no es conveniente. Entonces, que Dios realmente nos ayude, ¿verdad? Para poder entender que la palabra del Señor hace un trabajo en nuestra vida y que es uno de los beneficios que el Señor nos ha entregado. Y termino, hermano, con este verso, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Hermano, realmente ser un hijo de Dios es un privilegio de un valor, hermano, incalculable. No podemos, hermano, nosotros valorar el privilegio de ser hijos de Dios. Y es una honra tan grande, y esa honra que Dios nos ha dado al darnos el privilegio de ser sus hijos, nosotros debemos de honrarlo también a Él. ¿Y cómo, hermano? Pues como dice aquí, dando mucho fruto para el Señor, dando frutos dignos, hermano, de un verdadero arrepentimiento, dando los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu en sus diferentes facetas, dando el fruto del reino. Es decir, hermano, necesitamos nosotros como hijos de Dios honrar a nuestro Padre, porque Él dice en el libro de Malaquías: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces quiere decir que los hijos tenemos que aprender a honrar a nuestro Padre. Así que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, hermano, para comportarnos de la manera adecuada, para conducirnos como verdaderos hijos de Dios. Ok, vamos a dejarlo aquí, mi amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos ministrar esta palabra. Sobre todo, que esta palabra también se haga vida en nosotros y que aprendamos a reconocer a nuestros padres terrenales. La Biblia nos exhorta que tenemos que honrarlos, y hay formas de honrarlos, sobre todo si ya no estamos en relación de dependencia con ellos. A nuestros padres espirituales tenemos que aprender a honrarlos.
y cuanto más al Padre de los Espíritus, ¿verdad? Tenemos que honrarlo, adorarlo y glorificarlo a Él, hermano, porque eso es lo que Él se merece. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos dé un espíritu de entendimiento en esto. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial, papito lindo, por el privilegio hermoso de compartir tu palabra, esta enseñanza, pero queremos que esta enseñanza no se quede en conocimiento, sino que sea un conocimiento que se lleve a la práctica, de la gnosis a la epignosis, más allá del conocimiento. Eso es lo que necesitamos, practicar tu palabra, porque la doctrina es un estilo de vida. Yo te pido por amor a tu nombre que tú, Señor, te manifiestes de manera grande y de manera especial. En el nombre de Jesús, Señor, estamos creyendo, Señor, por tu misericordia, la obra perfecta que tú haces. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que Dios me los guarde y nos vemos, primeramente Dios, la otra semana con otro de estos temas tan importantes en nuestra vida espiritual. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.